Edad antigua antes de Cristo, más conocida también como la Edad Antigua. 5000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo y uno después de Cristo. Resumen, el periodo de la historia antigua es el momento de la aparición de las primeras sociedades y civilizaciones del mundo. Es el periodo comprendido entre la invención de la escritura alrededor de 4000 años antes de Cristo y el año 476 después de Cristo, fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente y del inicio de la Edad Media, donde surgieron las grandes civilizaciones e imperios. En realidad, la existencia de una civilización no tiene nada que ver con esa equivocada idea que exista un pueblo mejor o más evolucionado que los demás. El surgimiento de una serie de características específicas. En la Edad Antigua, el desarrollo entre las civilizaciones Egipto, Mesopotamia, China, las civilizaciones clásicas como Grecia y Roma, las persas, los hebreos, los fenicios, además de celtas, estrusos, esclavos del pueblo germanos. La antigüedad fue un imperio muy importantísimo en la historia, pues esa época comenzó la forma de estados continuos de ciertos grandes y nacionalidad de territorios y organización más complejas entre otras ciudades encontradas en ese periodo de la historia. División del Antiguo Oriente. Al abarcar el área geográfica formada por el norte de África y Asia, donde surgieron las sociedades de la civilización egipcia, antigua clásica o el oeste, que cuenta con la participación de griegos y romanos. Civilización antigua, vemos Mesopotamia. La región conocida como Mesopotamia, nombre significa tierra entre ríos, que encuentran actualmente en Irak y Siria. Muchas civilizaciones se han desarrollado en ese lugar cuando estudiamos la civilización mesopotamia. Antiguo Egipto. Es el contenido de Egipto antiguo que reúne temas relacionados con la gran historia de la civilización egipcia. Además de la organización del contenido de acuerdo con la cronología de los principales acontecimientos, es importante mencionar las características y civilizaciones de las pirámides de Grecia. Hebreos. Los hebreos encuentran entre los pueblos del Oriente Medio, han desarrollado un imperio con características expansionistas, como los fenicios y los persas, sin que hayan llegado a tener un periodo de instituciones, monarquías. Los hebreos dirigidos de Abraham se ha establecido en Palestina. Los fenicios, estos son ocupados de la costa de Siria, donde para Palestina la gran contribución cultural de los fenicios fue la inversión de alfabeto fonético simplificado compuesto de 22 letras, incorporando los griegos y romanos. La Grecia antigua se extiende como en Grecia antigua, en realidad de un conjunto de ciudades. Está organizada en sus propios sistemas y sociales políticos. Se formó al sur de la península de los Balcanes, entre los mares mediterráneos. La Roma antigua. La civilización romana antigua se desarrolla en la península italiana de los pueblos latinos que se asentaron en esta región. La Edad Antigua y sus características. O sea, de la Edad Antigua y sus características surgió el surgimiento de la vida urbana, el poder político sentenciado en manos de reyes, sociedad marcada por la estratificación social y desarrollo cultural y artístico. En la línea del tiempo y los hechos más importantes. En 3000 a.C. se desarrolló las escrituras de los sumerios. En el 3200 ocurrió la unificación de Egipto. Y también en el 2300
surgieron, conquistó Sargón, conquistó Sumerios y unificó ciudades de estado bajo el gobierno. En el 750, que eso ya fue después de eso ha sido antes de Cristo, fue Atenas, Corinto, Esparta y Tebas desarrollaron como las principales ciudades estando en Grecia durante el periodo histórico. En el 5054 antes de Cristo, Julio César comandó la inversión de la romana Bretaña. En el primero después de Cristo fue el nacimiento de Jesucristo, comenzó la era cristiana. Los chinos inventaron el papel, como pueden leer, inventó el papel. También inventaron después el emperador Constantino decreta el edicto de Milán y dada que liberta el cultivo de los cristianos. 4700 después de Cristo fue el fin del Imperio Romano y del Occidente. Y profe, o sea, eso es todo de la Edad Antigua.